Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto volver a estar este tiempito compartiendo aquí con mi esposo, con ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos vean. Qué bendición poder compartir nuevamente este tiempo, amor. Así es, buenas tardes, noches para todos. Ya mi esposa dijo, donde quiera que se vea este video, bienvenidos a Palabras de Vida. Es una gran bendición que nos puedan acompañar. Así es, amor. Y bueno, hoy es una palabra tremenda, muy edificante y hacemos como un poquito de memoria de lo que empezamos hace 8 días. Hace 8 días empezamos hablando del afán, de la ansiedad y hoy nuestro tema es Ocupación. preocupados. Y un poco de lo que veíamos hace 8 días era ¿qué es el afán? ¿Qué es la ansiedad? Y recordemos un poquito, el afán es un deseo inmenso, es intenso que nos mueve a hacer alguna cosa. Es un empeño o interés que se pone en hacer algo. Es un deseo extremo, es intenso, es ganas con unos anhelos de realizar alguna cosa, algún proyecto, alguna cosa. Pero generalmente estos dos conceptos o estas dos emociones nos llevan, o estos dos estados, a estar cansados, fatigados, estresados, ¿cierto? Y preocupados, por supuesto. Y la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación, una extrema inseguridad. Y pues todo esto, como somos seres integrales, ¿cierto? Pues todo esto se nos manifiesta. Nosotros como seres humanos somos seres tripartitos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y en nosotros está el alma, ¿no? Muchos hablamos del alma, que también están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros actos o nuestra voluntad. Entonces, cada uno de estos estados que podemos estar viviendo de ansiedad, miedos, muchísimas cosas, pues vemos afectados en nuestro cuerpo, se nos va a manifestar en el cuerpo, ¿sí? Y podemos estar tal vez pasando, uno dice, no, pero es que no sé de dónde salió esto. Puede ser que las consecuencias sean hipertensión, gastritis, úlceras, fallas. La diabetes también. La diabetes, fallas renales, agotamiento, insomnio, inapetencia, estreñimiento, o sea, es una cantidad de cosas que el cuerpo manifiesta lo que el alma lo afecta, ¿sí? Y yo quisiera que me permitieran explicarles, amor, en dónde inicia todo. ¿En dónde inicia todo? Todo inicia acá, acá, en nuestra mente, en nuestra mente. Es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar ese tema tan especial, porque muchas personas en estos tiempos están viviendo o vivimos este tipo de manifestaciones. ¿Y todo dónde comenzó? En la mente, en los pensamientos. Porque nuestra mente es como un campo de fútbol, como un ring de boxeo, como un campo de batalla, donde batallamos todo el tiempo con pensamientos buenos y malos, donde hay una lucha por todo lo que viene, por todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, lo que leemos, pero él empieza acá. Esos pensamientos empiezan en nuestra mente, son procesados por nuestra mente, y allí es donde hay una lucha permanente. Que tú lo definías como un campo de batalla, ¿no? Como un ring, un ring o un campo, sí, un campo de boxeo o un campo de fútbol de dos equipos, donde, como tú decías, de manera permanente va a estar esa confrontación. Esa pelea diaria. Y después como somos conectados con nuestras emociones, entonces ¿qué pasa? Cuando empieza a haber ese afán, esa ansiedad, ese estrés, ese agotamiento, ese dolor, esa aflicción, lo que sea que esté afectando nuestros pensamientos, pues todo esto se manifiesta en nuestros sentimientos. Entonces nos vemos frustrados, ansiosos, Cansados, cargados. cargados,
Y eso se nos nota de una u otra forma, en nuestra cara, en nuestra forma de hablar, en cómo tenemos un concepto sobre algo, o sea, sobre todo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, hasta en nuestra posición, si estamos encogidos o tal vez cabizbajos, todo eso se nos nota, se nos nota. El estrés, el dolor, la perturbación, los miedos, todo esto empieza acá en la mente, baja a nuestro corazón, a nuestros sentimientos y se revela en nuestros actos. Todo es unido, mente, emociones y voluntad. Y se manifiesta en cómo nosotros actuamos, en cuál es nuestra actitud. Martín Lutero decía esto: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Entonces, los pájaros son como los pensamientos, ¿no? Entonces vienen sobre nuestra cabeza, pero ahí es donde debemos empezar a mirar si hacen nido. Si esos pensamientos que nos traen aflicción, si esos miedos, si la incertidumbre de qué va a pasar, si vamos a poder salir a comprar, si vamos a poder realizar los sueños, si vamos a sacar los hijos adelante, cómo está la economía. O sea, estos son tiempos donde podría decirse nos afligen, ¿cierto? Totalmente, sí. Nos perturban, estamos llenos de incertidumbres. ¿Qué va a pasar ahora mismo con nuestro país Colombia? A los que nos ven de otros países, estamos viviendo situaciones difíciles políticamente y a todos nos afecta de alguna forma. ¿Qué va a pasar? Esto y lo otro. Entonces, por eso puede tener muchos pensamientos en nuestra cabeza, pero ¿cuáles vamos a dejar que allí hagan nido? ¿Cierto, amor? Así es, y hace 8 días en relación con este tema vimos un versículo, una palabra de vida, pero por tiempo no pudimos ver como el complemento de esa palabra. Y hoy lo vamos a ver. Yo voy a leer el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Hace 8 días leímos: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. Eso fue lo que vimos hace 8 días, pero mire tan hermoso el complemento, lo que nos dice el versículo 7. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Yo no sé, pero voy a hacer una pausa ahí porque el versículo sigue, pero el hecho de leer y de imaginar que la paz de Dios hará guardia, yo creo que allí donde usted esté, si tiene aflicción, si tiene preocupación, si tiene angustia, si tiene depresión, pueda tomar esta palabra de vida para usted, donde Dios claramente le está diciendo que esa paz, la paz que solo Él puede dar, va a ser una guardia, y haga de cuenta que es como un cerco, un vallado. Él va a estar vigilante, Él va a estar como un centinela allí. ¿Sobre qué? Sobre sus sentimientos y sobre sus pensamientos. Amén. Qué hermosa palabra de vida nos trae el Señor en esta hora. Y continúa diciendo: porque ustedes pertenecen a Cristo. Y allí hay una condición especial. Allí hay una condición en la cual la palabra nos está diciendo pertenecer. ¿Qué es pertenecer a Jesucristo? Es allí donde nos podemos preguntar: ¿realmente nos hemos acercado a Jesucristo? ¿Realmente conocemos a Jesucristo? ¿Hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, aquel que es el dador de vida? Porque esto se cumple. La palabra dice: a los que pertenecen a Jesucristo. Y aquí hay una invitación de palabras de vida para que usted pueda darse la oportunidad de conocer la persona más maravillosa sobre la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Qué hermoso entonces que la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo en cada uno de nosotros puede hacerlo mucho mejor que nuestra mente humana, que se cansa, que se carga, que se conflictúa, que muchas veces no sabe qué hacer. Y es allí entonces donde debemos empezar a mirar qué es la ocupación y qué es la preocupación. Cuando hablamos de ocupación es algo positivo. O sea, el hecho de que usted y yo vivamos ocupados es algo positivo, es algo bueno, porque estamos abordando
la realización o materialización de un proyecto o la resolución de un problema. Estamos en pro de darle algún manejo, alguna respuesta a esto que estamos enfrentando. Estamos ocupados en ello. Dentro de la ocupación, ¿qué están? Los sueños, las metas, las intenciones, que se convierten como en ese motor para llegar al éxito, que es lo que nosotros estamos buscando. Y quien se ocupa fluye porque la mente está puesta en la meta, en solucionar, la mente está trabajando allí, en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Está enfocada. Está enfocada, no hay bloqueos porque no hay miedos. Cuando nosotros estamos trabajando de manera ocupada, no hay miedos, no hay estrés, no hay ansiedad o depresiones que detengan ese proyecto porque estamos ocupados teniendo la certeza de que estamos obrando de manera correcta. Por el contrario, la preocupación es ocuparme con anterioridad con respecto a algo. Entonces yo ya estoy haciéndome la película de muchas cosas o muchos supuestos que ni siquiera van a llegar a pasar. Entonces podemos ver que la preocupación es algo negativo porque no aborda la solución del problema, sino que allí ya empieza a obrar el miedo y el fracaso. ¿A qué? A que las cosas no salgan bien. Cuando hay preocupación, automáticamente nos bloqueamos, automáticamente nos estancamos y no permitimos que las cosas fluyan correctamente. Porque estamos trabajando, ¿qué? Contrario a cuando estamos ocupados, estamos trabajando con base al miedo, al estrés, a la inseguridad. Y nuestra mente está fija en todas esas situaciones que nos van a llevar a un fracaso. La preocupación no sabe solucionar un problema, más bien crea el problema. Porque la mayoría de las preocupaciones no se basan en una realidad, se basan en suposiciones que muchas veces ni siquiera van a ocurrir. La preocupación también, ¿qué pasa? Nos absorbe el tiempo, nos roba la energía, le resta a que nosotros construyamos esos proyectos o busquemos soluciones. Al preocuparnos destruimos porque sus bases de parte del negativo hace que nosotros enfoquemos en que eso realmente va a salir mal. Entonces para esto hay como un antídoto, por decirlo así, lo que tiene que ver con la preocupación. Y mi esposa nos va a hablar un salmo muy hermoso que nos habla sobre esto en especial. Esta es la palabra que Dios trae hoy para aquellos que están pasando por estas circunstancias de aflicción, de dolor, de tristeza, de ansiedad, de preocupación, de perturbación. Aunque no haya pasado la situación, pero ya estamos preocupados. Como dice mi esposo y acaba de leer, estamos enfocados, distorsionando muchas cosas, desenfocados, ¿sí? Pero no ocupándonos. Y la palabra de vida que hoy trae el Señor, dentro de otras que hoy nos ha dado, es Salmo 37:5, dice: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá a tu ayuda. Espectacular. Pero yo quiero que lo detallemos un poquito, amor, en que poner la vida en las manos del Señor. Lo decía mi esposo ahora hace un momento. Hoy es la invitación a todo aquel que oiga esta palabra de vida, ya sea ahora en nuestro Facebook Live, ya sea mañana, pasado mañana, en el momento en que tú escuches esta palabra. Es una invitación para que te acerques a aquel en el que te puede ayudar. Pero ¿de qué forma nos acercamos? Conociéndolo, leyendo la palabra, viendo cuál es ese Dios de la Biblia, qué hizo ese Dios, cómo es ese Dios, cómo reacciona ese Dios, cuánto nos ama el Señor, cuánto nos quiere lo mejor para nosotros, porque su palabra dice que Él tiene pensamientos buenos, de bien. Entonces, cuando leemos cómo es Dios, cómo es como papá, cómo es como amigo, cómo es como ayudador, como sanador, como restaurador, entonces podemos poner nuestra vida en Él, ¿cierto? Así es. Nosotros en pocos días vamos a cumplir 24 años de casados, ¿no? ¡Qué bendición! Y, ¿cierto, amor? ¡Qué bendición! Sí, claro.
¡Qué bendición! Y entonces yo puedo decir que tengo la confianza en mi esposo y él en mí. Porque nos hemos venido conociendo, porque yo sé cómo es Mauro, porque sé cómo él me ayuda, me protege, quiere lo mejor para mí, es detallista, o sea, es maravilloso. Así con Dios, entre más nos acerquemos, pues más lo vamos a conocer. Y luego dice, cuando ya entendemos quién es Él, cuando ya conocemos, entonces ahora sí podemos confiar, como dice el versículo, confiamos en Él. Porque sabemos que vamos a poner nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, las finanzas, los proyectos empresariales, los emprendimientos, los sueños, los anhelos, todo lo que sea en las manos de Él. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Porque su palabra dice que Él tiene buenos planes, que Él es nuestro Padre que nos ama. Y el resultado de conocerlo y confiar en Él, ¿cuál es? Viene en nuestra ayuda. Viene en nuestra ayuda. Él vendrá en nuestra ayuda. El Señor conoce cada parte de nuestro cuerpo porque la palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Y cómo no es ese papá que nos dio vida el que nos conoce? El que te dio vida, el que te formó, el que sabe, y en el libro de la vida están contados tus días. Él te conoce. Si tú estás pasando por una situación de preocupación, hoy te dice Dios, pon tu vida en mis manos. Confía. Acércate, confía. Yo quiero ayudarte. Hoy es esa invitación para que te acerques a ese papá, a ese Dios que te ama y lo puedas conocer. Amén. Entonces la invitación que hoy nos está haciendo la palabra y la reflexión que estamos haciendo hoy es a ocuparnos y no preocuparnos. Cuando usted se preocupa, cuando usted y yo nos preocupamos, no hacemos nada. Ya lo veíamos antes, nos estancamos, nos bloqueamos, pero cuando nos ocupamos estamos produciendo algo útil. Y me llama la atención un estudio que hicieron unos expertos en desarrollo humano respecto a los problemas que aquejan a la mayoría de las personas. Y pon cuidado a estas estadísticas, esposa. Dice que el 40% de las preocupaciones nunca ocurrirán. El 40% de las preocupaciones, ya que la ansiedad es un producto de una mente cansada. Es decir, son supuestos. Usted y yo nos ponemos y hacemos películas muchas veces sobre situaciones que ni siquiera van a llegar. Llegó un comentario, llegó algo, alguien le dijo una cosa en general y usted automáticamente lo asume. Lo asume, se hizo la película y eso nunca va a ocurrir. Porque claramente dice que la ansiedad es un producto de una mente cansada, claro. La mente se cansa de pensar y pensar en situaciones que ni siquiera van a ocurrir. El 30% tiene que ver con decisiones pasadas que ya no pueden ser alteradas. No, ya lo que pasó, la situación, lo que hayamos vivido, pues ya pasó, no podemos hacer nada. Sí. Pero cuando la traemos a nuestro presente, ahí es el problema. Entonces hay una situación financiera que quizás alguna vez a usted le fue mal, alguna vez no supo cómo manejar eso, pero viene ese pasado de manera constante a decirle, no va a poder salir adelante, le va a quedar grande, otra vez se va a arruinar, y viene esos pensamientos de decisiones pasadas que ya no pueden ser alteradas, pero empieza a preocuparlo su día a día y su mente y su alma. Situaciones sentimentales, situaciones que pasaron que quizás alguna vez lo afectaron y también tiene que ver con este 30%. Un 12% tiene que ver con críticas, principalmente falsas, hechas por personas que se sienten inferiores. Un 10% tiene que ver con la salud, que empeora mientras me preocupo. Sí. Entonces, por ejemplo, Sí. usted está en una reunión usted viene con un dolor de cabeza hace una semana, 10 días, viene con un dolorcito de cabeza. Y está en una reunión de familia y les da por decir, hacer el comentario, mira que hace como 10 días, 15 días vengo con un dolor de cabeza, y no falta el comentario de alguien que diga, un familiar se murió de eso, un tío tenía un tumor en la cabeza y así empezó. Entonces, ¿qué pasa? Usted automáticamente empieza a pensar y dice,
oiga, sí, ¿Será que yo tengo eso? yo como que voy a tener ese tumor, yo como que, y automáticamente usted se diagnostica y ya prácticamente usted mismo se está echando la lápida encima. Quizás de pronto usted siente un dolor debajo del hombro y quizás de pronto tiene algunas bolitas ahí y entonces alguien por ahí puede decir también, eso es cáncer, porque de eso se han muerto muchos. Y ahí automáticamente usted empieza a mirar cómo pasa de la ocupación a la preocupación. Y hasta ahí vamos en un 92%, esposa. Y tan solo un 8% son legítimas. Solo 8% de ese 100% realmente va a pasar. Porque la vida tiene problemas reales que pueden ser afrontados una vez que he eliminado las preocupaciones excesivas. Esto es la realidad. Estas son cifras reales. Pero hoy la palabra también nos trae esa esperanza. Hoy la palabra también nos dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Es otra vez el Señor diciendo, vengan tranquilos, acérquense, conozcan, tengamos una relación de padre a hijo y yo les traeré descanso, les traeré solución, quitaré toda perturbación, todo miedo, todo afán. No se preocupen por el mañana. Cada día trae su propio afán. Su propio afán. Y eso es lo que personalmente yo he tenido que aprender. Y aquí tenemos unos testimonios para que podamos compartir con ustedes. Nos ha pasado. Esto nosotros no podríamos o no tendríamos autoridad de hablarlo si no lo hemos vivido o lo hemos pasado. Y todos, de alguna forma u otra, hemos estado angustiados. Todos, de alguna forma, hemos estado preocupados. ¿Por qué? Por el día a día. Usted que tiene hijos sabe que pasa situaciones donde vive angustias y preocupaciones. Usted que tiene una empresa, hay situaciones que lo llevan a estar preocupado y angustiado. Y nos pasó con nuestra hija. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve una conversación con alguien que me dijo, Mauricio, tienes que ir pensando ya en el estudio de tu hija. Y mi hija tenía 5 años. Me dijo, tienes que ir pensando ya en el estudio de tu hija porque cuando ella vaya a estudiar eso es muy costoso. Mira que yo estoy ahorrando en un fondo y eso me va a permitir que cuando mi hijo ya salga del bachillerato le cubra toda la universidad. Y ese pensamiento y ese comentario llegó a mi vida, pero yo no le presté mayor atención. Lo escuché, pero no me ocupé en él de tal manera que me llevara a una preocupación, porque si no llevaría 12 años preocupados pensando en qué va a hacer y cómo vamos a pagar el estudio de nuestra hija. ¿Qué fue lo que pasó en este testimonio de lo que tiene que ver con la parte financiera? Nos ocupamos con mi esposa, nos ocupamos en qué, en ser de manera diligente, en ver la meta, en saber que, bueno, la carrera que ella quería, en hacer la gestión. En hacer la gestión de matricularse. De hecho, no teníamos en ese momento cómo pagar la inscripción. Nuestra propia hija pagó la inscripción y conseguimos prestado lo del primer semestre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios y cuál fue el milagro? Dios pagó toda la universidad de nuestra hija. Toda la carrera la canceló desde el primer semestre hasta el último semestre. Una carrera de derecho en una muy buena universidad. Si nos hubiera tocado a nosotros pagarlo de contado, hubiera sido aproximadamente entre 35 y 38 millones de pesos toda la carrera. Y si lo hubiéramos hecho con el ICETEX, más de 50 millones de pesos. Ahí está la respuesta y el milagro de Dios. Dios nos trajo respuesta a través de ese milagro financiero donde nosotros no nos preocupamos, sino que nos ocupamos en hacer lo que debíamos hacer. Tenemos otro caso de otra hija de Dios que conoce de Dios, ha sido criada en una familia que es de creyentes, pero ella empezó a tener unos pensamientos del pasado. Lo que hablaba mi esposo en las estadísticas, empezó a traer recuerdos, aflicciones, miedos, palabras que se le dijo, sumado a la situación económica que estaban pasando ella y su esposo. Ellos son unos amigos amadísimos de nosotros. Y ella empezó a tener miedos, muchos miedos, el afán, la angustia la cogió a tal punto que cayó en una depresión. Y era muy triste ver a nuestra amiga en ese estado, de llorar,
tener miedo, aislada. Se notaba físicamente, era notorio. Físicamente era agotada, triste, pálida, pero empezó ella como hija de Dios, su esposo como hijos de Dios que son salmistas en una iglesia, a orar la palabra, a creer lo que Dios había dicho de ellos, a creer que eran amados de Dios, que Dios tenía propósitos, que Dios tenía buenos planes, y empezaron a creer, a orar, a clamar, a creer. Ella no se quiso dejar medicar, pero salió en victoria. Ella pudo salir de ese estado depresivo y ahora es una mujer completamente alegre, feliz, confiada, cree en el Señor, experimentó esto, pero Dios tenía un propósito con ellos y era ver que la palabra se cumplía en sus vidas. Es más, tenemos otro caso de otros amigos muy queridos. Nuestro amigo con un problema de riñón, toda la vida con una deficiencia renal, y mi amiguita, mi amada amiga, él tenía que hacerse un tratamiento especial. El caso es que en vez de empezar a preocuparse qué iban a hacer, no había donante de riñón, era complicado, la vida de él corría peligro, empezaron a hacer las vueltas médicas a ver si ella le podía donar un riñón a él. Pues, ¿qué pasó por la gloria de Dios? Hacer las gestiones, los exámenes médicos, a ver si había ¿cómo se dice? Si se podía donar. ¿Y qué pasó? Hicieron todo lo posiblemente humano, pero gloria a Dios, también oraron, son unas personas católicas, confiadas, oraron con su familia y el trasplante se hizo. Ahora ellos dos viven contentos, felices, cada uno con su riñón. O sea, el amor de Dios y el amor de ellos manifestados. No preocupándose, sino ocupándose de lo que tenía que ver con este caso. Totalmente. Ocupados, no preocupados. Amén. Y para terminar, queremos dejarles esta palabra de vida. Yo la voy a recibir, la tomo en este momento. No sé si usted quiera tomarla. Y vamos a terminar con este versículo, pero también con una canción, una alabanza muy bonita, una adoración natural de precisamente nuestra amiga que sufrió este momento de depresión. Y ella una noche, me acuerdo que de manera muy natural, esto es improvisado, ella me lo regaló de cumpleaños esa canción y me pareció tan bonita, y la vamos a escuchar para que usted en sus tiempos de meditación también pueda disfrutar de esta adoración. El Salmo 40, 17 dice: aunque afligido yo y necesitado. Yo sé que aquí nos están viendo personas afligidas y necesitadas completamente de una respuesta, necesitadas de Dios, necesitadas porque están cansadas, porque su mente ya está desgastada. Y la palabra dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué hermoso saber que Jehová, que nuestro Dios piensa en usted y en mí. Amén. Piensa en su necesidad y piensa en mi necesidad. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Amén. Hermosa promesa de vida, hermosa palabra de vida. Y vamos a terminar con esta adoración, no se desconecte. Mi esposa la va a poner para que podamos escucharla y usted pueda tener este tiempo de bendición. Bendecimos tu vida, gracias por compartir, y aquí está. Pacientemente esperaba en ti, pacientemente yo en ti he confiado. Pacientemente he esperado en ti, pacientemente yo en ti he confiado. Has inclinado a mí tu oído, has escuchado mi clamor. Has inclinado a mí tu oído. Así es, Señor. Has escuchado mi clamor. Aunque afligido yo esté, has
necesitado yo esté. Tú piensas en mí, tú piensas en mí, aunque afligida yo esté, Así es, Señor. necesitada yo esté. Tú piensas en mí, tú piensas en mí. Pacientemente esperado en ti, pacientemente yo en ti he confiado, pacientemente he esperado en ti, Así es. oh Señor, pacientemente yo en ti he confiado. Has inclinado a mí tu oído, has escuchado mi clamor, has inclinado a mí tu oído, has escuchado mi clamor, aunque afligido yo esté, necesitado yo esté. Tú piensas en mí, tú piensas en mí, aunque afligida yo esté, necesitado yo esté. Tú piensas en mí, tú piensas en mí, mi ayuda has sido tú. Mi socorro has sido tú, no te tardes, no te tardes. Amén. Mi ayuda has sido tú, Hermoso. mi socorro has sido tú. Dios mío, no te tardes, no te tardes. Dios mío, no te tardes, oh yo esperaré. Dios mío, no te tardes, pacientemente yo esperaré. Oh, Así es, Señor, esperamos en ti pacientemente porque tú eres un Dios que escucha y eres bueno en tu necesidad y en nuestra necesidad. Bendiciones para todos, un abrazo grande y palabras de vida aquí presentes siempre todos los miércoles. Un beso y un abrazo. Dios les bendiga, feliz noche. Chao, chao.